Bueno, contanos cómo fue el proceso creativo de La Fiera. Bueno, la idea básicamente surgió de hacer un espectáculo con Irie Mocart. Ella es una actriz que yo la había visto trabajar y me gustaba mucho lo que hacía, y ella había visto mis obras y le gustaba lo que yo hacía, entonces dijimos, bueno, estaría bueno hacer algo juntos. Y seguramente con muchos actores o con muchos directores nos pasa que tenemos ganas de hacer algo juntos, pero en este caso, bueno, por suerte lo cumplimos, digamos, llegó a un puerto esa propuesta. Entonces tuvimos una primera reunión y yo le dije, bueno, como yo voy a escribir para vos, digamos, sabiendo que vas a ser vos la única actriz, ¿vos qué te imaginas? Y me dijo, bueno, yo por la potencia de actuación que tengo me imagino como si fuera una mujer, me dijo como si yo fuera una pantera, como si yo fuera un felino, un animal como de ese tipo de energía, ¿no? Y entonces yo me quedé con la idea de la pantera y empecé como a investigar. Y no sé por qué lo primero a lo que fui a investigar fue como a los mitos rurales, digamos. Y di con el mito del hombre tigre, entonces ya que es en verdad el hombre yaguareté, que es un mito que está en Tucumán o en Misiones, sobre todo en Misiones en verdad, pero también en Tucumán. Entonces cuando detecté que estaba el mito también en Tucumán, hubo dos cosas que me parecieron como resonantes y que me parecía que producían metáfora, digamos, que eran la idea de volver el mito femenino, digamos, como una primera operación de género, y después Tucumán, vinculado a una provincia que ha tenido casos de género, bueno, como muy conocidos y una cuestión de la trata que fue una de las provincias de las cuales más se sufrió y más se sufre. Entonces como que esas cuestiones de volver el mito para una mujer, por decirlo de alguna forma, y de la trata me dejaron, o yo sentí que me dejaban como latente la posibilidad de una heroína, que era esta mujer que se volvía tigre para atacar o para vengar a estos hombres que hacían actos de violencia de género o de trata, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que hice fue como cierta investigación vinculada como al lenguaje de Tucumán para tomarlo como materia prima, y después leer mucho, sobre todo poesía, y un poeta que me gusta mucho se llama Ricardo Celarrayán, y cuando me vi como con la información, de pronto la pude escribir bastante rápido, más o menos en 10, o sea, hice una investigación que me había llevado un mes, y después en una semana o 10 días tenía una primera versión que después modifiqué, pero no tanto con los ensayos. Después empecé a ensayar con Iride, yo ya sabía que queríamos música y a mí me pareció que estaba bueno poder, ya que yo había escrito para ella, poder compartir el armado del equipo de trabajo, digamos, como yo poder llamar a algunas personas con las cuales había trabajado y quería seguir trabajando, y que ellas me propusiera otras que a ellas les parecía interesante, y bueno, si yo las conocía, también sumarlas al grupo. Me parecía que estaba bueno también poder compartir esa instancia. Y así fue que ella me propuso a Ian Gifres y a Sonia Álvarez, que son dos músicos extraordinarios. Y bueno, yo siempre trabajo con música, yo sabía que iba a trabajar con música, pero me gustó la idea de trabajar con dos músicos con quienes no había trabajado. Me parecía que eso podía generar algo interesante, como esa nueva relación. Y después en el proceso de ensayos lo que hicimos fue trabajar como, en ese sentido, para mí que soy bastante obsesivo con todo, creo, pero con la dirección puntualmente seguro que sí, estaba bueno la idea del unipersonal o de la obra de una sola actriz, digamos, para poder marcar muy claramente todas las cosas que hace. Como nosotros queríamos que la obra no tuviera esa especie de cuestión que tiene algunas obras de un solo actor, que son como obras chiquititas, digamos. Hay algunas que son muy buenas, otras que no tanto, pero nosotros de todas maneras queríamos que pareciera una obra, un gran espectáculo, más allá de que solamente hubiera una actriz en escena. Entonces lo que hicimos fue trabajar muy al detalle el despliegue físico para que Irie estuviera ocupando todo el espacio, desde el piso hasta el espacio aéreo, saltando, ocupando todos los costados del escenario, que hubiera una energía y una velocidad que hiciera que el escenario estuviera lleno todo el tiempo. Y entonces, bueno, trabajamos muy puntilosamente con eso, y después se sumó Carolina Borg, que es una coreógrafa muy buena, que también nos ayudó como a pulir y a terminar de cerrar esa especie de plantilla de movimientos, que para mí fue como muy grato cuando encontré que la idea del trabajo con Irie, además de lo que uno le marca al actor, de las intenciones, de determinados momentos del texto o de las intensidades, etcétera, pero que la situación como espacial era tan clave en la obra, eso como terminó de ordenar un poco todo. Y después fue muy grato el periodo de ensayos, porque a diferencia de otras obras en las cuales uno, que está bien que suceda,
que uno siente que pierde el rumbo o de pronto le cuesta una escena o no sabe para dónde seguir, etcétera. Acá todo nos salió como con bastante facilidad, por decirlo de alguna forma, como hubo algo que se fusionó muy bien de entrada. Yo trabajé muy bien con Iride muy rápidamente, cuando sumaron los músicos el trabajo fue extraordinario con ellos también, como que de pronto hablábamos el mismo lenguaje. Cuando vino Caro Borca también, de pronto todo lo que nosotros teníamos en mente y las cosas que aportaba Caro iban todos al mismo sentido, o sea que en el sentido fue todo muy positivo. El problema es que después cuando uno está haciendo otras horas no todo es tan positivo, pero bueno, en este caso eso, como todo el historial de la fiesta que tenemos fue muy grato y con muy pocos reveses, como parecía que encontramos la dirección bastante rápido. ¿Cuánto tiempo duró todo el proceso? Y empezamos en febrero y estrenamos agosto, septiembre. Que de hecho estábamos como para estrenar un poco antes, pero justo Iride estaba por estrenar con el Teatro San Martín y entonces estaba el momento en el cual ella pasaba de ensayar de un horario a las funciones o a ensayar en otro horario, una cosa así. Entonces esperamos, como si dijera, un mes y medio más porque no daba estrenar los martes para pasar los jueves o tener los jueves para pasar los martes, una cosa así. Entonces terminamos por tener un mes y medio para hacer generales, que es como el sueño del director. Entonces estrenamos como súper confiados porque también, viste que si me decís un mes más me hubiera venido bien, bueno, nosotros tuvimos ese mes más y entonces también eso, digamos, incluso el estreno fue como, no te digo con seguridad porque seguridad no tengo nunca, ni siquiera ahora, pero sí estaba cerradísimo el trabajo, no había tanta incertidumbre.